En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro omnipotente Dios, en esta noche, Señor, estamos humillados delante de ti, Señor, postrados ante tu poderosa mano, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío, tu gobierno, tu esplendor, que eres excelso, Señor. Reconocemos, Señor, que eres santo, 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 Señor. Reconocemos, amado Señor, que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti y sobre tus labios se derramó toda la gracia, Señor. En esta noche, Señor, reconocemos delante de ti también toda bendición de lo alto sobre nuestras vidas, Señor, y queremos darte las gracias por ello, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Eres maravilloso, Señor. Precioso, Señor. Queremos, amado Señor, que en esta noche también reconocer que somos pecadores, que fallamos delante de un Dios que es infinitamente santo, santo, santo. Perdónanos, límpianos, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu en esta noche, Señor, iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor. Enseñándonos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Solo queremos ser más como tú y menos como nosotros. Que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor. Solo queremos conocerte, Señor, a ti, Señor, con ese tipo de conocimiento ginosco, como dice tu palabra, Señor. Íntimo, vivencial, Señor. Gracias, amado Señor. Llénanos en esta noche con el poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que también continúes tú haciendo la obra en nosotros, interviniendo poderosamente, Señor, transformando nuestros corazones, Señor, que esa obra que ya empezaste la continúes perfeccionando hasta el día de tu venida, Señor. Gracias una vez más, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Señor, en diversas pruebas, por nuestros hermanos que están quebrantados de salud, Señor, por nuestros hermanos que están tal vez atravesando, Señor, circunstancias, Señor, luchas, tal vez problemas familiares, Señor, para que tú, Señor amado, oh precioso y amado, derrames toda gracia sobre ellos, Señor. Gracias una vez más, Señor, y que seas tú en esta noche recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, familia, estamos viendo acerca de las características distintivas del nuevo nacimiento. ¿Cómo sé yo que he nacido de nuevo? Ya hemos visto tres, ¿verdad? Digamos, es más, podemos recordar los pasajes solamente para darle seguimiento. Vimos que todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de arriba, no practica el pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, su palabra, su Santo Espíritu, permanecen en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos eso presente. También vemos, hermanos, que en otro pasaje, 1 Juan 3:9, que todo aquel que ha nacido de Dios dice que no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, en otras palabras, Jesucristo nos guarda. Y el maligno no nos toca. Vimos también, amada familia, la segunda de estas características, el segundo versículo clave. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermanos, ya hemos visto en qué se trata ese creer, ¿verdad? Que ese creer es en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que ese creer se refiere, hermanos, a básicamente su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, el significado de esas cosas, creerlo y ponerlo por obra. Dice también la segunda parte de este versículo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, y aquí habla del amor entre los hermanos, que ese es el versículo que tenemos para hoy. Y, sí, señor.
Perdón que interrumpa. No, no se preocupe. Usted nos había dejado una tarejita, que era leer primera de Juan. Ajá, correcto, exacto. Sí, es que viera que yo había leído anteriormente primera de Juan, pero entonces ahora como que me quedaron más claras ciertas cosas, Ajá, ¿verdad? Y me llamaron la atención algunos versículos. Y yo no sé si tendrán que ver un poco con lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? ajá, Pero un ejemplo, primera de Juan 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, dice, este es anticristo, el que ujú, niega al Padre y al Hijo. Todo ajá. aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero me llamó la atención este versículo 22 especialmente, ¿verdad? Que habla de que todo aquel que niega a Jesús es anticristo. El versículo, sí, correcto, exactamente. Usted está hablando del capítulo 2, versículo 22. No, capítulo uno, Oh, Juan primera, capítulo 2, versículo 22. Primera de correcto, Juan. correcto, exactamente. ¿Quién ¿Sí? es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Sí? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay muchos anticristos, hay muchos anticristos. Por eso, es que la palabra, o sea, la palabra se me expandió más. Porque yo Ajá, siempre, yo siempre había asociado al anticristo, bueno, ese personaje que está en ajá. bueno, en Daniel y que está también en Apocalipsis, En, ¿verdad? en Tesalonicenses también. En Tesalonicenses, bueno, ahí está en varias, en varias partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ujú, Entonces ahora se me amplía más el concepto. ujú. O Claro, sea, ya tiene más sentido, ¿verdad? Ya tiene más sentido un ejemplo, el 666. totalmente. Sí, correcto. Ahora, el anticristo es todo aquel que niega a Cristo. Es anticristo. Es ¿Sí? anticristo. Tiene el espíritu del anticristo, en otras palabras. Sí, claro. Ajá. Claro, y hay otro, bueno, igual, Primera de Juan, capítulo 5 versículo 7. Ajá. Bueno, ya esto lo habíamos hablado, lo que pasa es que aquí es fulminante Sí, para los testigos de Jehová, claro. porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ok. Pero yo igualmente quiero ser sincero con usted. Así, ¿Sí? con ustedes como siempre, ¿verdad? Este versículo, aunque no contradice en lo absoluto, más bien todo lo contrario, reconfirma todo lo que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras de principio a fin, desde el Ujú. Génesis hasta Apocalipsis. Este versículo no está en los manuscritos originales. No Ah, está. en serio. Exacto. Es más, permite, si yo busco una Biblia acá, por ejemplo, otra traducción, esta es la Reina Valera, pero si yo busco, por ejemplo, vamos a ver en la Biblia de las Américas, eh, eh, muchas Biblias no lo insertan. Eso pudo haber sido un añadido que hizo algún escriba, algún intérprete de la ley, ¿verdad? Pero digamos, igualmente, o sea, el punto aquí es que no contradicen nada, pero igualmente es un versículo que está añadido. Capítulo 5 versículo, dijimos 7, ¿verdad? Ajá, ok. De hecho, vamos a ver por acá, a ver si viene alguna nota. 6 7 vamos a ver. No, ok. Aquí, digamos, de hecho, en la mayoría de las Biblias aparece, pero, digamos, es un versículo que no aparece en algunos manuscritos. Por ejemplo, en algunos manuscritos originales. Vamos a ver si, digamos, tal vez, yo ahora, digamos, después de que terminemos, yo le voy a enviar, digamos, un poquito más de información en eso. Pero lo que le quiero decir con eso es que aún así no contradicen absolutamente nada. O sea, hay No, veces, digamos, es como decir, el pasaje de la adúltera en Juan capítulo 7 no está en otras traducciones. O sea, no está. ¿Por qué? Porque aparentemente pudo haber sido añadido por Juan tardíamente, por el mismo apóstol Juan.
pero eso tampoco contradice, porque todos los acontecimientos que se dan ahí son completamente consistentes con la doctrina, o sea, con lo que se enseña en la palabra de Dios. Así que, digamos, nada más se lo comento porque hay veces No, hay... y está correcto, pero es que a mí también me llamó la atención porque está ligado con el 8. Ajá, Y ajá, tres, correcto. y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ajá, correcto. Exacto, Sí, sí, exacto, pero yo ahorita, digamos, luego le voy a mandar sí, exactamente para que sí, usted lo tenga, yo. sí, sí. Muy No, bien. no, perfecto, no, muchas gracias. Nada más que No, quería con mucho gusto. Gracias a comentar usted. eso porque me llamaron mucho la atención esos pasajes. Ok, excelente, magnífico. Esa es la idea para que lo leyeran. Buenas noches, doña Marce. Buenas noches, familia. Buenas Buenas noches. noches, doña Marce, pura vida. Pura vida, gracias a Dios. Ok, muy bien. Entonces, en tercer lugar, decíamos el tercer versículo que habíamos visto es que todo el que hace justicia es nacido de él. Muy bien, y hoy, digamos, tenemos el cuarto, y aquí fue donde quedamos la semana pasada para iniciar el cuarto. El cuarto versículo que vamos a ver, que es la cuarta de las marcas de si usted ha nacido de nuevo, lo tenemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Un versículo ya que nosotros hemos también, ya es un versículo conocido por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ese versículo? Léalo, don Juan Carlos, arranquemos ahí con usted. Ok, dice, primera de Juan, capítulo 3 versículo 14. Correcto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, usted no ama a su hermano, usted no ha nacido de nuevo. Esa es una marca. Punto. Así no, Sí, no le demos más vuelta. Hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, usted llegó, levantó la mano y confesó a Jesús, pero usted no ama a su hermano, usted está muerto. Sencillo, no le dé más vueltas, no le dé más vueltas. Usted no ha nacido de nuevo. Entonces, un hombre regenerado tiene un amor especial para los verdaderos discípulos de Cristo. Y es interesante, al igual que su Padre en el cielo, ama a todos los hombres con un amor general, pero tiene un especial amor para aquellos que son como Él. Entonces, nosotros debemos amar a todos los seres humanos, a todos, pero en especial a los de la fe, a los que son como nosotros. Y al igual que su Señor y Salvador, este hombre regenerado ama a los peores pecadores, llora por ellos, pero tiene un amor especial para sus hermanos los creyentes. Y ahí está el punto, nosotros debemos estar orando por esta gente del mundo, por los peores pecadores. Oh Dios, dale revelación, quítales el velo, Señor, que haya alguien que llegue y les predique la palabra, Señor. O sea, debe ser nuestra oración, Señor, porque un día nosotros estábamos ahí con ese velo encima. Nunca se encuentra del todo bien, a menos que sea en la compañía de sus hermanos en la fe. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Usted se siente bien en compañía de los hermanos en la fe? ¿Se siente bien? ¿Disfruta estar con sus hermanos en la fe? Porque hay gente que no. Hay gente que es religiosa y solo llega a la iglesia para calmar su conciencia y salir a la carrera. Pero hermanos, o sea, es un disfrutar, es un deleite. Se trata de deleitarnos en la compañía de nuestros hermanos. Algunas personas pueden dar valor a la inteligencia, a las riquezas o el rango en la compañía que buscan, en otras palabras, al estatus. El hombre regenerado da valor a la gracia. Eso es lo que nosotros, digamos, valoramos, la gracia de Dios. Aquellos que tienen más y son más como Cristo, son aquellos hermanos a quienes más amamos. Nosotros no amamos a aquellos que tienen dinero. O sea, no es que los odiamos, no, sino es que no los amamos más por tener dinero o por tener una posición social o por ser muy inteligentes. No, nosotros amamos más
a aquellos que son, digamos, más como Cristo. Esos son los que amamos, a aquellos que son más como nuestro Señor. Los consideramos miembros de la misma familia. Los consideramos como hermanos, hijos todos del mismo Padre. Y aquí siempre viene un conflicto, ¿verdad? Digamos, porque todos nosotros tenemos una familia biológica. Pero si bien es cierto que amamos a nuestra familia biológica, debemos amar más todavía a nuestros hermanos en la fe. Es que ese es el punto, a ese punto debemos llegar. Ahora, si nuestra familia biológica está en Cristo, pues entonces mucho más todavía. Pero si nuestra familia biológica no está en Cristo, yo debo amar más e identificarme más con los hermanos en la fe. ¿Entendemos eso? Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios, eso lo dice la palabra de Dios. Debemos identificarnos más con nuestros hermanos en la fe. Recuerden, hermanos, es con ellos que vamos a pasar la eternidad. Es a ellos a quien Cristo ha salvado. Yo puedo tener un hijo, una hija, una esposa, puedo tener un primo, un tío, hermanos, de carácter biológico, solamente que si esa persona no está en Cristo, no la voy a volver a ver nunca más. Una vez que yo parta la presencia, no la vuelvo a ver. O sea, aquí mi relación con él o con ella se limitó a la parte terrenal. Es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Ahora, ¿eso a dónde nos debe llevar? Bueno, si usted ama a esa sobrina, a ese tío, a esa prima, a ese primo, si usted ama a ese familiar suyo, háblele de Cristo, preséntele a Cristo, testifíquele de Cristo, para que usted lo llegue a ver de vuelta. De lo contrario, hermanos, no lo va a volver a ver. No lo va a volver a ver. Muy importante que lo tengamos presente. Muy importante que lo tengamos presente. La oportunidad la tenemos ahora. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día. Todos, hermanos, todos nosotros, la familia en la fe, estamos luchando, hermanos, bajo un mismo capitán y en contra de un enemigo común, Satanás y el pecado. Los consideramos a ellos, debemos considerarnos, hermanos, como compañeros de viaje. Andamos juntos, sufrimos las mismas penalidades y pronto, muy pronto, más pronto de lo que nosotros creemos, iremos a descansar juntos al hogar eterno. El tiempo pasa así, familia, y la venida del Señor es así, en cualquier momento el bien. Nosotros los entendemos a ellos y ellos nos entienden a nosotros. Inclusive los hermanos en la fe, hermanos, no se trata de que, digamos, que tenemos que ser iguales en todas las cosas, todo lo contrario. Podemos ser muy diferentes en muchas cosas, pero eso no importa. Somos de Jesús, son mis hermanos. No puedo más que amarles. Ese es el punto, hermanos. Y esto es un reto, es un desafío. ¿Qué tanto estoy amando a mis hermanos? Hermanos, muchas veces nosotros no valoramos esta parte, la dejamos por fuera. Pero vean lo que dice el Señor. Si usted no ama a sus hermanos, usted permanece muerto. Usted no ha pasado de muerte a vida. Usted todavía está muerto. Nosotros no tenemos excusa para decir que no los podemos amar. Es algo que ya hemos estudiado. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado en nuestros corazones para poderlo hacer. Romanos 5:5. Nuevamente, vayamos a Romanos 5:5 y lo vemos. Don Edwin, Romanos 5:5. Sí, señor, vamos a buscarlo. Y lo tenemos, dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta? Es interesante, hermanos. Aquí hay varias cosas bonitas que quiero ver. Una, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es que vea qué difícil que es
es que yo no puedo todavía. Entonces puede ser que usted no haya nacido de nuevo. Que es muy importante que usted lo tenga presente. Porque si usted muere hoy, usted no va a ir al cielo. Usted cree que va a ir, pero no va a ir. Porque usted todavía no ama. Usted todavía no está amando a su hermano. Y eso es, hermanos, es indispensable. Es el segundo mandamiento más importante. Amar a nuestros hermanos. Y vea qué interesante que aquí dice, ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo, dice, que nos ha, o sea, que nos fue dado, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es lindo porque el Espíritu Santo que nos fue dado, a lo que hace referencia es a un regalo. Nos fue dado. Ustedes van a ver que el domingo vamos a usar esa misma palabra. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Igual, otro regalo. O sea, Jesucristo es un regalo, como es un regalo del Espíritu Santo para nosotros. Pero el Espíritu Santo, hermanos, tiene un propósito, y es que nosotros andemos en el fruto de él. Entonces, aquí, digamos, finaliza la cuarta marca, la cuarta característica. Y el apóstol Juan llega y les hace la pregunta directa a ustedes. ¿Cómo se sienten con esa marca? ¿Ha nacido de Dios? ¿Se siente que es nacido de Dios con ella? O sea, ¿pasa la prueba con ella? Muy bien. Quinta marca. Aquí tenemos la quinta marca. El apóstol Juan dice, vamos a 1 Juan, capítulo 5, versículo 4, doña Elisa. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, por todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien. Todo el que ha nacido de Dios, nuevamente, el que ha nacido de arriba, el que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. Aquí la palabra mundo es la palabra griega cosmos. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos la idea de mundo. La idea de mundo aquí se refiere al sistema, es un sistema. Se refiere al sistema caído, a la corriente de este mundo. Y el mundo, digamos, es controlado por Satanás. Nuevamente, el mundo a lo que nos referimos acá no es al mundo como mundo físico, sino a la corriente de este mundo, al mundo caído y maligno de este mundo controlado por Satanás. La característica fundamental, hermanos, de un vencedor es que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y conocemos su identidad divina. Y tal declaración, hermano, lo que sugiere es que todo es cierto con respecto a él. Todo. Nosotros sabemos que él es el Hijo de Dios, que él es el ungido, que él es el Mesías esperado, que él es el Dios omnipotente, el creador del universo, que él es el todopoderoso, todo lo que se dice de él. Que él es la segunda persona de la Trinidad, que él es el Hijo de Dios, quien vino a la tierra a morir y a resucitar, a fin de lograr la salvación nuestra, la salvación de los pecadores. Solamente los que creen en Cristo son nacidos de Dios y solamente ellos son vencedores. Únicamente. Cualquier enseñanza que afirme que las personas pueden salvarse aparte de la fe en Jesucristo es bíblicamente insostenible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y podemos poner ejemplos. O sea, hay, digamos, en este momento enseñanzas en otras congregaciones que enseñen, o sea, que
¿Se puede salvar la persona aparte de Jesucristo? ¿Hay enseñanzas? Repita la pregunta, ¿cómo fue? Nuevamente, o sea, nosotros estamos diciendo que cualquier enseñanza que afirme que las personas pueden salvarse aparte de la fe en Jesucristo es bíblicamente insostenible. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces les pregunto, ¿hay religiones, congregaciones donde enseñan a las personas doctrinas donde hay salvación aparte de Cristo? ¿Y los Así hay mormones? un montón, sí. Claro, eso es a lo que vamos. Montones, 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 montones. Están los mormones, están los testigos de Jehová, están los Adventistas. católicos, están los adventistas, y hay montones, montones. Entonces, que afirman salvarse aparte de Cristo. O sea, tienen intercesores, tienen otros medios de salvación, las obras, etcétera. Pero vamos y recordemos algunos pasajes. Vamos a ir, doña Marce, agarre usted Juan 1:12. Don Juan Carlos, agarre usted Juan 14:6. Don Edwin, agarre usted Hechos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Doña Elisa, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Ok, veamos eso de momento. Vamos a Juan 1:12. ¿Qué nos dice Juan 1:12? 1:12, creí que era 1:2. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto. ¿A quiénes? A los que le recibieron a él como Señor y como Salvador. A los que creen en su nombre, en todo lo que él es. Recuerde que la palabra nombre ahí tiene que ver con carácter, tiene que ver con fama, tiene que ver con su poder, con sus atributos. A los que creen en todo lo que él es y lo reciben como Señor y Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 14:6. Juan 14:6 Sí, señor. dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Cristo. No hay otra manera de ir al Padre, es a través de Cristo. Punto. Así de sencillo. Hechos Pero, 4. Sí, perdón. perdón que interrumpa, pero entonces, o sea, esto es muy claro, o sea, no hay por dónde perderse, Ajá, no hay por dónde perderse. correcto. Lo que yo no entiendo es cómo es que hay tanta religión que enreda las cosas. Bueno, porque es que hay otras cosas, hay otros intereses. Hay, por ejemplo, en Roma, poder. Poder. Roma es poder. Entonces, en Roma, ¿qué busca? Digamos un ejemplo, manipular la religión, porque la gente ahí está ciega y hace lo que el Papa dice, punto. O sea, Como al que excomulgaron un día de estos. ajá, Sí, sí, y un carajo carajo dijo en el Facebook ¿y eso qué significa? ¿Eso en qué me afecta? sí, exactamente, totalmente, totalmente, porque ha sido una religión controladora, posesiva, digamos un ejemplo que lo que ha hecho es manipular nada más. Lógicamente, digamos, para a través de eso, generar riqueza. Ahora, porque todas las imágenes generan riqueza. María genera riqueza. Vean ustedes, o sea, vean cuánto cree que se genera en esa romería. ¿Cuánto creen, hermano? ¿Cuánto oro entra ahí a esa romería cada 2 de agosto? Por favor. Sí, ¿Cuánto? aparentemente son, bueno, cualquier cantidad de gente, ¿verdad? De eso es consumir agua, consumir refrescos, El otro día ventas, sí, ventas de cosas a las orillas de los caminos. ajá, O exacto. sea, Genera plata, genera ingresos. Muy bien, entonces, Hechos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Hechos 4. Sí, Sí, voy yo, creo. sí, Ok.
Sería yo, Oscar. Sí, señor. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es piedra reprobada por vosotros los predicadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángel. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, clarito. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, llevemos este versículo a esas personas que insisten. Dios mío, por favor. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué es bajo el cielo? Bajo la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que vea que es clarísimo. Aquí no es el Papa, aquí no es María, aquí no son los santos, aquí no es Mahoma, aquí no es Buda, aquí es, solo hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Punto. No hay más, se acabaron las palabras. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, Perdón, ¿es era 1 Corintios qué? 3:11. 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Timoteo, don Juan Carlos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Hermanos, sí, 5 y 6. Aquí tienen bastantes versículos para que ustedes, cuando se sienten con alguna persona en amor, se los muestren. Ustedes les dicen, vea, yo tengo este versículo, explíquemelo, yo no lo entiendo, explíquemelo. Es que yo leí este y me queda muy claro. Muéstreme uno usted donde dice que María es corredentora. Muéstreme uno usted donde dice que María salva, por favor. Bíblicamente, no el folletito, no el catecismo, no, la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada. ¿Qué dice capítulo 2, versículos 5 y 6 de 1 Timoteo? Ok, 1 Timoteo, capítulo 2, 5 y 6. Sí. Bueno, este es sumamente revelador. Dice, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Punto. ¿Qué otra cosa quieren agregarle a eso? Dice que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es el Papa, no son los santos, no es María. Un solo mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro intercesor y Él intercede, dice continuamente. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que Él intercede continuamente por nosotros, continuamente. Él es nuestro intercesor continuo hasta que estemos allá en su presencia. ¿Sí? Oscar, verá que el otro día, ahora después de que terminamos el estudio, voy a subir ahí un video sobre Jesús. Digamos, Jesús viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Correcto, De la tribu de Judá. correcto, de Judá, hijo de Jacob. Exactamente, de Judá era el cuarto hijo de Jacob. Ajá, ¿por qué no? ¿Y por qué del cuarto hijo y por qué no del primero? No, no solo eso, ¿por qué no de la tribu sacerdotal? ¿O por qué Ajá, no de José, al que Dios exaltó tanto en Egipto? Pongamos un ejemplo, ¿verdad? ajá, ¿por Porque qué? ese video estudia la razón por la que Cristo viene de la tribu de Judá. Ajá, A mí me correcto, encantó, es lindísimo. Ahorita yo después lo subo, ¿verdad? ok, Punto por punto, ¿por qué Cristo viene de la tribu de Judá? exacto, ¿Verdad? muy bien, Y digamos, a mí me quedó claro al menos, o sea, que la mano de Dios estuvo siempre presente, digamos, en el nacimiento de Cristo. 100%.
Eso es lo que vamos a estar viendo el domingo. ¿Qué es las dudas que tiene mucha gente? No entiendo yo. Ese es el punto, eso es lo bonito, vea. Imagínense que en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, que es el versículo que vamos a estar estudiando este domingo, el Señor, o sea, hablemoslo así, la venida de Cristo, la Navidad, uno cree que sucedió hace 2000 años, la primera Navidad, con la venida de Cristo. Si bien es cierto que ese fue el acontecimiento que se dio aquí en la tierra, la Navidad fue planeada en la eternidad. Sí. Cristo, digámoslo así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya tenían planeado eso desde la eternidad. Entonces, se lo dieron a conocer 700 años antes. ¿A quién? A Isaías, por ejemplo, al profeta Isaías, y Isaías lo reveló, que el Mesías, ¿qué dice? Un hijo nos es dado, nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, todas las características del Señor, todas ahí incluidas. Entonces la pregunta es, 700 años antes, hermanos, el Señor ya lo tenía, listo, profetizado. Un niño nos es dado, es un regalo. Nosotros no lo buscamos. Ahí vamos a estar el domingo, Dios mediante, estudiando. Ok, Sí. así es. La fe que Dios concede es permanente. No puede perderse. No puede perderse. Una vez que nosotros creamos, no se pierde la salvación. Los cristianos son victoriosos desde el momento de la salvación. Cuando se les ofrece una fe que nunca dejará de acoger el evangelio. El hombre regenerado no hace de la opinión del mundo su criterio de bien y mal. O sea, en otras palabras, hermanos, para nosotros la opinión del mundo nos resbala. Me resbala lo que piensa el mundo. Me resbala lo que piensa el mundo. No me interesa. Me interesa lo que piensa el Señor a través de su palabra. Ese es la palabra de Dios, hermanos, es la autoridad que rige mi vida. A mí no me importa si me dicen anticuado, no nos debe importar. Al creyente verdadero no le importa. El creyente vive por los principios, por los valores establecidos en la palabra de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos. A él no le importa ir en contra de la corriente, a él no le importa ir en contra de las costumbres e ideas del mundo. Ah, es que usted es un retrógrado, es que usted, o sea, eso está pasado no me importa, no me importa. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debe tener. Vamos, la gente digamos, va a reaccionar y se van a incomodar con uno y nos van a apartar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Mientras que nosotros seamos recibidos por el Señor y agradados de Dios, ¿qué más quiere? Mientras que Dios tenga contentamiento de nosotros, a nosotros no nos debe importar absolutamente nada. Lo que dicen los demás no nos debe hacer cambiar de opinión. Ha vencido el amor al mundo. El creyente, el verdadero creyente, no haya placer en las cosas digamos, que lo rodean. Aquellas que el mundo considera como fuente de la felicidad. Hay mucha gente que todavía se vuelve loca en un mall, que todavía se vuelve loca en un concierto, se vuelve loca en un estadio. Nosotros ya no caminamos, no comulgamos con esas prácticas. Y ustedes lo pueden ver acá, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, don Edwin. Vean ustedes mismos acá. Sí, señor, voy. Y si ustedes quieren ver una cosa, yo les voy a dar un consejo. ¿Qué es, o sea, a nosotros qué nos arrastra hacia el mundo? ¿Qué es lo que nos arrastra al mundo? El Facebook. Bueno, creí que era la carne, que a veces hay que estar arrastrando La carne nos arrastra al pecado y al lógicamente pecado. anhela el mundo. Pero digamos, Los cinco
¿Ah? sentidos, dice que lo que uno ve, lo que uno oye es lo que a veces lo tiene. Exactamente, los deseos de los Sí. ojos, todo esto. Pero vea, Entonces, una de las grandes esclavitudes que hoy tiene el ser humano, el Internet, el Facebook, las redes sociales, la televisión, el cine, todo esto nos arrastra. Ha sido preparado, hermanos, así ha sido preparado satánicamente para arrastrarnos a la corriente de este mundo. La música, muchas veces, mucha música, arrastra a las personas, estimula la carne de las personas. Entonces es muy importante que nosotros logremos controlar estas cosas. ¿Por qué, digamos, un ejemplo? Si yo tengo debilidad para ciertas cosas, vamos a poner un caso, una persona que tenga debilidad, digamos, para las mujeres, que sea débil en esa área, y se pone a ver, digamos, por decir algo, el chinamo, ver las modelos que salen ahí, que digamos que solo le falta salir desnudas, hermanos, o sea, eso estimula la carne. Y al final, ¿a dónde lo lleva eso? Precisamente a prepararlo a usted. Eso se llama, la palabra de Dios dice, no proveáis para los deseos de la carne. No provean para eso. Usted evite proveer para eso. ¿A dónde lo lleva usted, por ejemplo, el oír música mundana? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? Estamos hablando continuamente. No es que un día usted llegó y iba oyendo una musiquilla ahí y listo. Pero si usted lo oye continuamente, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde lo conduce a usted? ¿A dónde lo conduce el Facebook? A ver, ¿a dónde lo conduce? ¿Qué, si usted puede decir, en qué lo edifica usted el Facebook? ¿Usted podría vivir sin Facebook? Le pregunto, ¿pueden vivir sin Facebook? ¿Pueden vivir sin las redes sociales? No vivíamos nosotros de esa forma, hermanos, no vivimos. Todos los que estamos aquí, sin nada de eso. Es para que ustedes se den cuenta. Hoy la juventud no logra sobrevivir sin eso porque están esclavos. Y todo eso es corriente de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Perfecto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea qué versículo más, qué tres versículos más poderosos. Analicémoslo despacito. De una vez, no améis al mundo. No améis al mundo. Ahora, cuando el Señor dice no améis al mundo, está hablando, no está diciendo que no amen a las personas. Eso no está diciendo, sino que no amen las obras del mundo, las obras corrompidas, las obras pecaminosas del mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Analicemos eso. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el amor del Padre no está en usted. ¿Qué pasa si el amor del Padre... Sí, disculpe, dígame. don Oscar, una vez a mí me habían dicho así como, bueno, una grosería, pero igual la voy a comentar aquí entre hermanos. Habían dicho que para un viejo es fácil, dice, que cuando ya se ha desgraciado la vida y ha hecho todo lo que le da la gana. Ahora vienen ya después de vieja a decir que no se deje llevar por las corrientes de este mundo cuando en muchas ocasiones usted se revolcó en ellas. Qué fácil, dígaselo a un muchacho joven o usted, imagínese volverse a cuando estaba joven y que alguien le diga eso a ver si se puede. Muchas veces para un joven es muy difícil entenderlo, dice, pero para una persona que ya, incluso una persona vieja que no ha vivido tanto, pero en el caso de otros que dice que ya se han hecho y han deshecho, qué fácil es agarrar eso. Ah, óigame, qué bonito comentario. Sí, Excelente. dígame. Y nos vamos a referir a él. Vea qué interesante, doña Marce. Qué interesante. Yo le puedo decir que todas las cosas, todas las porquerías que yo hice en mi vida, de las cuales me arrepiento y me avergüenzo, las hice porque yo no tuve un padre espiritual.
que realmente me condujera en el camino recto, que realmente me enseñara, que realmente me enseñara a temer a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? La gran mayoría de las personas están en la misma situación. Veníamos de padres impíos, de religiones falsas. Entonces, digamos, démosle gracias a Dios, démosle gracias a Dios, le damos gracias a Dios, que sin merecerlo, Él extendió su mano y nos alcanzó. Ya viejos, pudimos haber muerto en el pasado con tantas cosas que hicimos y estar en este momento en el infierno, pero el Señor tuvo misericordia. Pero qué bonito ahora poderle enseñar a los hijos el camino correcto, el camino recto. Y si ellos escogieron la senda torcida, pues ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Ellos tendrán que darle su cuenta a Dios, pero al final de cuentas ese comentario es un comentario realmente pobre de una persona que no está satisfecha, digamos un ejemplo, con someterse al gobierno de Dios. Eso es todo. Esa persona que le dijo eso no está O un instrumento de que Satanás usa para lastimar al creyente. Exacto, correcto, así es. Pero entonces eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente. O sea, hoy vamos a poner un caso. Qué lindo, doña Marce, que usted hoy pueda y tenga la sabiduría, el temor a Dios, digámoslo así, y el conocimiento de la palabra para podérsela transmitir a sus hijos y estorbarle a sus hijos a los 20, 25 años. Yo hubiese querido eso. Y aquí está mi hermana presente también. Hubiésemos querido eso dentro de nuestra casa. Pero no lo vivimos. No lo vivimos. Y yo sé que posiblemente la mayoría de los que estamos aquí no lo vivimos. Entonces, al final de cuentas, bendito sea el Señor por su gracia y por su misericordia. Y le damos la gloria a Él. Muy bien. Entonces, aquí el punto es el siguiente. ¿Qué pasa si el amor del Padre no está en la persona? Esa es la pregunta. No hay comunión con él. No hay comunión con Él. ¿Y qué significa eso? Sí, está bien, no hay comunión con Él. ¿Qué significa? Si no hay comunión con Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es salvo, no tiene. No ha Es, nacido, no ha nacido. ha nacido de nuevo. Ese es el punto. Muchas gracias a ambos. Ese es el punto. Si el Padre no está en Él, recuérdense que nosotros hoy tenemos la Santísima Trinidad en nosotros. Si el Padre no está, no está Cristo. Y si no está Cristo, no está el Espíritu Santo. Son uno. Es un Dios en tres personas. Si no está el Padre en Él, dice el amor del Padre no está en Él. No está el amor de Cristo y no está el amor del Espíritu Santo. No están en nosotros. Entonces no somos salvos. Después dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la jactancia de la vida, la rajonada de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y si proviene del mundo, proviene de Satanás. Si yo amo al mundo, estoy amando a Satanás. El mundo pasa y sus deseos. Claro que pasa. Mire, usted vea, un día de estos veía yo una imagen de personas, digamos, haciendo un contraste de personas jóvenes en su máximo esplendor físico y personas ya, digamos, que llegaron a una edad avanzada y cómo queda uno. Hermanos, los deseos, digamos, del mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar. Todo lo que nosotros hoy veamos bonito va a pasar. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un versículo de Pedro muy bonito que dice, él dice así, dice que la carne es como la hierba. Dice, y la gloria del hombre como la flor. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Nosotros muchas veces le damos más rienda suelta a la carne que al espíritu. ¿Quieren saber dónde está ese pasaje que les acabo de mencionar? Está en Pedro. En la carta de Pedro, ya le digo a dónde,
está... Permítame un segundito para dárselos. Ok, está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿Alguien que lo lea, por favor? Si quieres, se lo leo, Oscar. Sí, por favor. 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ese es el punto. Y nosotros muchas veces nos preocupamos más por las cosas vanas que por las eternas. Don Entonces, Oscar, perdón, sí, disculpe, es que estaba leyendo una cosita aquí en la Biblia y no le puse ajá. atención al versículo que estaban leyendo. 1 Pedro, sí. 1 Pedro, capítulo, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Ok. Muy bien. Yo se lo Santiago, había leído hace tiempo, sí, es muy bonito. ajá, ok. Santiago 4:4, ¿qué nos dice? Doña Marce. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, oh almas contaminadas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted ama el mundo, usted es un enemigo de Dios. O sea, aquí no es el hecho, no es Oscar Sevilla el que opina así. Es que si usted ama el mundo, usted odia a Dios. Así de sencillo. O una cosa o la otra. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Clarísimo. Entonces, este hombre nacido de nuevo, regenerado, no disfruta de las mismas cosas que el mundo. Las ve vanas, las ve inútiles, le parecen sin provecho, insatisfactorias, sin propósito. No teme a la opinión del mundo, no le interesa. Él no participa en las obras infructuosas de las tinieblas. Capítulo 5, versículo 11 de Efesios. Vamos un momentito ahí. Efesios capítulo 5, versículo 11, don Juan Carlos. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Repréndalas, no participen. No hay ninguna conexión entre Cristo y Belial, entre Cristo y el diablo. Según de Corintios, capítulo 6, don Edwin. Según de Corintios, capítulo 6. Según de Corintios. Capítulo 6, versículos del 14 al 16. No hay no hay nada similar, no hay nada que lo una. Sí, señor, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí, o más, ahora sigue. Hasta el 16. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Ahí está, hermanos. A ver, Ajá.
Ajá, diga, perdón. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien, aquí ustedes lo ven. O sea, si yo tengo amistad con el mundo, yo estoy viviendo mi vida en yugo desigual, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos las características. Es que entonces usted lo que quiere es, en otras palabras, que yo esté muerto en vida. Ustedes saben que mucha gente habla así. No, es que depende de lo que usted entienda por estar muerto en vida. Yo Sí. tengo vida hoy y me siento feliz y me siento gozoso con lo que tengo y con lo que Dios me ha dado. Don Oscar, Sí, señor. perdón, este versículo 16 no tiene relación con, con Ezequiel en el capítulo que habla del templo. Sí, digamos, sí, digamos, de hecho, digamos, es que es un versículo, digamos, que tiene relación con muchas cosas, digamos, pero acá, digamos, por decir algo, don Juan Carlos, el punto es entender el hecho de la amistad con el mundo. No, sí, no, a mí eso me queda claro, solo que me llamó la atención porque habla del templo de Dios. Pero el templo de Dios es usted, a eso se refiere. Ah, ok. Usted es el templo del Dios viviente, usted Ujú. mismo. Nosotros hoy Sí. somos templos del Dios viviente. Ah, ok. Dice, Perfecto. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, en otras palabras, con el mundo. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿qué compañerismo hay? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, esto es algo triste, vea. Yo he visto caer montones de matrimonios, los he visto caer, hermanos, a través de todos estos años por relaciones en yugo desigual. Así, pero despedazados. Despedazados. Donde el muchacho o la muchacha creyó que podía traerlo a Cristo. Jamás va a suceder eso. No va a suceder. Todo lo contrario. La persona mundana va a terminar arrastrando al otro. Y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¡Qué concordia! ¡Qué concordia Cristo con Belial, Cristo con el diablo! ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, ¿cuáles son los ídolos de hoy? Es interesante, vea qué interesante. Vea. Analicemos esto con respecto a lo que estábamos hablando. Vea. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Hermanos, hoy son otros ídolos diferentes. No son los mismos ídolos de aquel tiempo. Por eso le digo yo que la Biblia es un libro de principios. En aquel tiempo, los ídolos eran otros. Los ídolos tenían que ver con imágenes, con dioses a los que ellos seguían, digámoslo así. Pero hoy, ¿con qué tiene que ver? Hermanos, ¿cuántas personas tienen al Facebook como un ídolo? Eso es un ídolo. Tienen la televisión como un ídolo. Tienen, digamos, al fútbol como un ídolo. Tienen digamos, los juegos de azar como un ídolo. Tienen, por ejemplo, y ahí podemos seguir sumando, hermanos. Y todo eso es esclavitud para la pornografía, como un ídolo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si usted es un creyente, el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En usted habita el Dios viviente, el Espíritu Santo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Entonces es muy importante tener eso presente. El que le acusen o le ridiculicen, no le importe. No le importa, al creyente no le importa eso. A mí no me importa que me ridiculicen o me acusen. Ama la alabanza de Dios o sea, el creyente ama más la alabanza de Dios que la de los hombres. Eso es lo que nosotros debemos amar más. Lo que Dios piensa de mí que lo que la gente piensa de mí. Yo no ando buscando la aceptación del mundo, no me interesa, para nada me interesa. Sabe que aunque está en el mundo, no le pertenece al mundo. Capítulo 9 de Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 9.
doña Elisa. Lucas capítulo 9. Versículos 23 al 25. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahí. Muy bien. Ahí lo tienen, hermanos. Esto es un cristiano. Ustedes quieren quieren saber las características de un cristiano. Aquí las tienen. Si alguno quiere venir en pos de mí, si usted quiere seguirme, si usted me quiere seguir a mí, niéguese a sí mismo. Niéguese, muera su carne. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Van a haber pruebas, van a haber aflicciones, van a haber angustias, van a haber, hermanos, de toda clase de pruebas, enfermedades, pérdidas. Tome su cruz y sígame. Y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, aquí se refiere, todo aquel que quiere salvar su vida terrenal, a eso se refiere. Todo aquel que quiere salvar su vida terrenal, su vida en la carne, su vida adámica, ¿qué dice? La perderá. ¿La perderá cómo? Condenación eterna. Y todo el que pierda su vida terrenal, su vida carnal, por causa de mí, o sea, todo aquel que muera a sí mismo, este la salvará. Todo lo contrario. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Usted puede llegar a ganarse todo el mundo entero, todo el mundo entero. Que si usted, hermanos, no recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, usted está perdido. Usted va al infierno, una condenación eterna, a la condenación eterna. Este creyente verdadero es vencedor, hermanos, porque él teme ofender a Dios, más que ofender a los hombres. Muchas veces, hermanos, ¿de qué está preocupado usted? ¿De qué es lo que más le preocupa? Ofender a la otra persona. O sea, estamos hablando que la otra persona se ofenda por sus convicciones. Perdóneme, hermanos, que hoy esté hablando así, pero me resbala. Me resbala. ¿Quién se puede ofender? Aquí en la iglesia, como yo muchas veces les he dicho a mis hermanitos amados, con todo el amor del mundo, hermanos, yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y no me importa si un día me quedo solo. Al final de cuentas, a mí lo único que me interesa es que Dios esté agradado de lo que yo estoy haciendo. Punto. No me interesa ninguna otra cosa más. Voy a decirlo con amor. Pero si el decirlo con amor va a ofender y se van a ir, que Dios me los acompañe y me los bendiga. Sal de la tierra. Sí, es que, o sea, al final de cuentas, nosotros tenemos que marcar una diferencia. Eso lo hace el nacido de nuevo. Pero es que hoy la iglesia es tibia. Y la iglesia hoy, digamos un ejemplo, no, digámoslo así, vive un cristianismo secreto, un cristianismo, o sea, son de la secreta, son cristianos de la secreta. De hecho, por ahí hay una canción que se llama precisamente de la secreta, ahí se las voy a compartir para que oigan la letra, para que la vean, la escuchen. Y así son muchas personas, viven secretamente, son cristianos de la secreta. Don Entonces, Oscar, sí, correcto. aquí en este versículo 24 donde dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este salvará. Esto Ajá, es más que nada en esto de tiempo de la pandemia, que hubo mucha ajá. gente que murió. Este versículo me recordaba mucho porque mucha gente buscó montones de medios para ver cómo se salvaba, se sanaba, se curaban y hicieron muchas
bueno, cuántas cosas no pasaron, ¿verdad? Para ganar dinero o para robaban vacunas y más de una cosa, ¿verdad? Entonces, porque tenían miedo a morir. Ese es el punto. Exactamente, pero ahí estamos. Vea qué bonito lo que usted está diciendo, doña Marce. Son personas que les preocupa más su vida física que su alma. Hoy la gente está más preocupada por su vida física. Una persona se enferma físicamente, inmediatamente al doctor. Pero una persona está enferma espiritualmente porque está en una práctica pecaminosa y vaya a ver si busca una iglesia, busca arrepentirse, no sabiendo que si muere hoy va al infierno. ¿Entienden el punto, hermanos? Ese es el problema. ¿Qué nos importa más? Sobre toda cosa guardada, ustedes se lo saben, sobre toda cosa guardada, Guarda su corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué? porque Porque de él de emana él la vida. emana De la semana la vida. vida. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Muy bien, hermanos. Entonces, esta persona, hermanos, es vencedora en Cristo Jesús porque ha considerado el costo. Hermanos, ser cristiano hay un costo que pagar. Hay un costo. Esta persona tiene la mira puesta en aquel que es invisible y ha resuelto seguir. Es posible que tenga que salir del mundo, a apartarse si quiere seguirle, pero está dispuesto a pagar el costo, no le importa. El que le digan que sus puntos de vista son distintos de los demás no le afecta en lo más mínimo. Él no sigue la moda, no sigue sus tendencias. Su objetivo principal es complacer a Dios. Aquí viene la pregunta. Hermanos, ¿ese es el mismo objetivo de ustedes, complacer a Dios? ¿Qué diría de ustedes el apóstol Juan? Esta característica, hermanos, es una característica de ustedes. ¿Han nacido de Dios con este versículo? O sea, ¿se sienten que sí, que realmente los identifica a ustedes con el nuevo nacimiento? Ahí, esas preguntas reflexivas. Después yo les voy a mandar este estudio, apenas lo terminemos, se lo mando, para que ustedes lo tengan por escrito. Y ya también lo tienen grabado. Vamos a la sexta marca. Esta es la sexta marca. Capítulo 5, versículo 18 de primera de Juan. Vamos leyendo ahí, don Juan Carlos, primera Juan 5:18. Primera Juan 5:18. Sí, regáleme un segundo nada más. No se preocupe. Primera de Juan 5:18. Ok, dice, Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Qué lindo, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nacido de nuevo, no practica el pecado, ya no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién fue engendrado por Dios? El nacido de nuevo. No, oiga lo que dice. Pues aquel que fue engendrado, vea cómo está aquel, cómo está la palabra aquel, pues Ah, aquel que fue, mayúscula, sí, 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 sí. Sí, sí, pues sí. aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él fue engendrado cuando él vino a este mundo, engendrado por el Espíritu Santo Sí, en María. sí, sí, Dice, sí. dice, le guarda, nos guarda, y el maligno no le toca. Deje de andar peleando con el diablo, deje de andarlo reprendiendo. Ya lo vimos, hermanos, no pierdan tiempo en eso. O sea, si usted está viviendo en obediencia, usted tiene un vallado de Dios. Usted tiene un vallado. El diablo no le va a tocar a menos que Dios quiera. Y si usted está siendo atormentado por el diablo, viviendo en obediencia, es porque Dios está permitiendo eso. En su santa y soberana voluntad, como lo hizo con Pablo. Que era un demonio quien lo estaba atormentando a Pablo. Entonces, hay una antigua versión que dice, de este mismo pasaje, dice, el que es engendrado de Dios se guarda. Es una antigua versión. El que es engendrado de Dios, nosotros somos engendrados de Dios, nos guardamos.
Nadie que ha sido transformado por el nuevo nacimiento sigue viviendo en pecado. Hermano, nadie sigue viviendo en pecado. O sea, una cosa es que estamos en un cuerpo, estamos en carne y que todavía vivimos las debilidades, digamos, de estar en ese cuerpo. Y a veces nos debilitamos y fallamos, pero no vivimos en el pecado ya. Ya no vivimos. Los incrédulos, en cambio, los incrédulos, contrariamente a ellos no hacen más que pecar. Son pecadores de nacimiento, ya lo hemos visto. Son esclavos del pecado. Son enemigos insolentes y rebeldes de Dios. Vamos a ver, vean ustedes mismos. Vamos a Salmo 51:5, me lo va a leer don Edwin. Doña Elisa, Juan 8:34. Romanos 6:16. Doña Marce, vamos a ir primero. Salmo 51:5. Sí, Señor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi padre, mi madre, perdón. Ajá. Ok, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Yo vengo con una naturaleza pecaminosa. Esta es la naturaleza de todo incrédulo. Todo incrédulo está ahí. Juan 8:34. Doña Elisa. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ajá. Entonces estamos diciendo que los incrédulos son esclavos del pecado. O sea, no solamente hemos nacido en pecado, no solamente nuestra naturaleza es pecaminosa, sino que también somos esclavos del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted es un esclavo de Cristo o es un esclavo de Satanás? ¿Usted es un esclavo de la justicia o es un esclavo del pecado? Es muy sencillo, solo hay dos términos. No hay términos medios en la Biblia. En la Biblia no hay términos medios. Romanos 6:16. Doña Marce. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Lo que estamos hablando, exactamente. O usted es esclavo de la justicia o es esclavo del pecado. Ahora, vamos ahora, don Juan Carlos, Salmo 5:10. Don Edwin, Romanos 1:28. Y doña Elisa, Romanos capítulo 5, versículo 10. Y doña Marce, Romanos 8:7. Vamos entonces con Salmo 5:10. Salmo 5:10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Son insolentes. Todo incrédulo es un insolente. Nosotros éramos unos insolentes delante de Dios. Éramos unos rebeldes delante de Dios. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Que nunca se nos olvide. Esa es la situación de todo incrédulo. Todo incrédulo está en esa situación. Romanos 1:28. Sí, Señor. Romanos Y como 1:28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Siga leyendo, don Edwin, siga leyendo hasta el 32. estando atentos de toda injusticia, Ajá. fornicación, sea avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ajá. ¿Seguimos? Correcto. Siga hasta el 32. Bueno, sí. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, de males, desobedientes a los padres, necios,
irremediables, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está relatando el apóstol Pablo acá? Las características de los incrédulos. Aquí los tienen, hermanos. Exactamente estas son las características de los incrédulos. Todas estas semillas de maldad estaban en nuestro corazón. Todas, 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 todas. Hicimos germinar unas, otras no. Ahora vean qué interesante aquí mismo en Romanos. Quiero que vayan un momentito, hermanos, al versículo 25. Quiero comentarles algo con respecto a ese versículo. Romanos, ¿qué? Perdón. Romanos 1:25. Vean qué interesante. Siempre que nosotros, hermanos, caemos en el pecado, es porque pasa esto. Capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios. Siempre que usted peca es porque usted cambia la verdad de Dios. La hace a un lado. Usted la conoce y la hace a un lado. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ve qué interesante. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Analícelo nada más. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O nos íbamos con amigos a tomar, o nos íbamos a mujeriar, o nos íbamos a cualquier cosa, al pecado. El punto es el pecado. Pero cambiábamos la verdad de Dios por la mentira y le dábamos honra a las criaturas, porque le creíamos más a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que sucede con todas las personas que andan en el mundo. Toda persona que está en el mundo, toda persona que está en prácticas de pecado, hermanos, honra más a las criaturas, honra más a la criatura que al Creador. Eso es lo que dice el Señor. Es un idólatra. Es un idólatra. Está pecando de idolatría. Muy bien. Capítulo 5, versículo 10, doña Elisa, Romanos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ira, por su vida, correcto. Ahí lo tiene. Éramos enemigos de Dios. Que nadie lo le mienta a usted que nosotros, digamos, teníamos o sea, Dios vino a nosotros porque nos amó tanto, porque nos portábamos tan bien, no, éramos enemigos, insolentes, corruptos, perversos, rebeldes delante de Dios. Romanos 8:7, doña Marce. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Muy bien. Entonces ahí lo tienen, hermano. Vean, también vimos nosotros que los incrédulos están bajo el dominio de Satanás. Ya lo vimos nosotros, ya lo estudiamos. Están muertos en delitos y pecados. Sin embargo, todo aquel que ha nacido de Dios no puede, por varias razones, vivir un patrón continuo de pecado. No puede. Primero, el pecado es incompatible con la ley de Dios. Los redimidos aman la ley de Dios. Ahora nosotros amamos la ley de Dios. Antes tal vez no, pero ahora la amamos. Salmo 119, 97. Don Juan Carlos, don Edwin, Salmo 119, 113. Doña Elisa, 119, 163. Y doña Marce, 119, 165. El mismo salmo, todos, diferentes pasajes. Hoy los redimidos aman la ley de Dios. Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, realmente eso es lo que usted siente. Usted ama la ley de Dios. Hermanos, todo el día pasa meditando en la palabra. Estamos viendo las características de un nacido de nuevo.
¿Usted medita diariamente, constantemente en la palabra? ¿O está pensando en Ricky Martin o en Chayanne? O sea, hermanos, es que hay mucha gente que está así ahorita. O está pensando en la bichota, o está pensando en, o sea, hermanos, cualquiera de esos, hermanos, tienen la mente en otro lado, o en la final de Saprissa o de Heredes, no sé, pero el asunto es que pasa meditando en las cosas del mundo y no en la ley de Dios. Salmo 119, 113, don Edwin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Salmo 119, 163, doña Elisa. Dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley. Ahí lo tienen. Aborrezco la mentira y la abomino, pero tu ley amo. Salmo 119, versículo 165. Doña Marce. Ok, sí. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Hermano, si usted ama la ley de Dios, no hay tropiezo para usted. Si usted ama la ley de Dios, no hay tropiezo para usted. Vean la diferencia. En cambio, si usted no la ama, va a estar tropezando y tropezando, caminando en oscuridad, porque la palabra de Dios es luz. Es luz la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, hermano, nosotros no podemos vivir, el creyente no vive violando la ley habitualmente. Vamos a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan. 1 Juan capítulo 2, don Juan Carlos. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está el punto. Usted nació de nuevo. Usted dice que usted nació de nuevo. Bueno, entonces usted conoce. Usted conoce los mandamientos del Señor y los guarda. Ah, usted dice que usted nació de nuevo, pero no los guarda sus mandamientos. Usted es un mentiroso. Y la verdad no está en usted. Aplíquelo. Aplíqueselo usted mismo. Capítulo 3, versículo 24. Aquí mismo en 1 Juan 3, 24. Doña Elisa. Creo que va doña Elisa, ¿verdad? O don Edwin. Ah, no. ¿Quién es el que? Voy yo. Ok, don Edwin. Le gané a Lisa. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que en él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien. Nuevamente estamos hablando. Usted es un creyente verdadero. Usted guarda sus mandamientos. Pero ¿qué es guardar sus mandamientos, hermanos? Es hacer la voluntad de Dios. Es obedecerle. Dice, usted guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí mismo, en 1 Juan capítulo 5, versículo 3, doña Elisa. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Un día de estos escuchaba a una persona que decía por ahí, ya es, bueno, a varias personas las he escuchado, sienten que venir a la iglesia es una carga, sienten que congregarse es una carga, sienten que servirle al Señor es una carga. Bueno, entonces usted lo que está diciendo es que es gravoso para usted. Si usted está sintiendo eso, examínese, porque puede ser que usted no sea nacido de nuevo o nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios. Dice,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, usted debe más bien deleitarse, sentirse, o sea, tener contentamiento cuando usted los hace. Vamos a, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. ¿Por qué es incompatible? Porque Él vino a quitar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo usted sigue en pecado? ¿Por qué usted sigue en pecado? ¿Por qué usted dice que es creyente y sigue en pecado? Si el Señor lo que vino a hacer es a quitar los pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Llamarse. Primera de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Él? ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Correcto. Entonces, ¿por qué seguimos en pecado? Ve que no es compatible con un nuevo nacido, con un nacido de nuevo, con un creyente verdadero. No es compatible. ¿Por qué si el Señor apareció para quitar nuestros pecados, por qué usted sigue en pecado? Ese es el punto. Ahora, el pecado, hermanos, es incompatible con la obra del Espíritu Santo. Quien en el nuevo nacimiento, y esto lo vimos nosotros, y lo vimos aquí mismo, quien en el nuevo nacimiento, recuérdense que Él plantó en nosotros el principio de vida. ¿Cómo lo plantó? Por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo la hizo germinar. Entonces hemos sido renacidos. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Ahora, el que los creyentes no vivan continuamente en pecado, no, el que los creyentes no vivan continuamente en pecado no significa que lleguen a un punto en esta vida en que nunca pequemos. O sea, nosotros estamos claros que estamos luchando hasta la sangre por no caer, pero siempre fallamos. Primero Juan, capítulo 1, versículo 8. Don Juan Carlos, Primero Juan, capítulo 1, versículo 8. Leas el 8 y el 10 de una vez. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y el 10, 8 y 10. Ok, 8, 9 y 10. No, 8 y 10. 8 y 10, ok, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso se lo podemos decir, se lo podemos leer a muchas personas, sobre todo, digamos, muchas veces católicos, que lleguen y nos dicen a nosotros, ay, pero usted es creyente. Y usted, digámoslo así, ¿cómo dice que es creyente? Y ve aquel, no ve lo que le pasó, y mire a este, y mire lo que le pasó. Hermanos, aquí lo tienen. O sea, el punto aquí es no ser practicante de pecado, no ser practicante, pero es probable que en una que vaya, en otra que viene, hermanos, fallemos. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. ¿Quién va leyendo? Don Edwin. Yo creo que sí. Hijitos De, míos, hijitos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros tenemos un abogado y el apóstol Juan nos está diciendo, vea, no pequen, no pequen. Él vino a deshacer los pecados, más bien a quitarlos, no pequen. Pero si alguno peca, si alguno se equivoca, corra, corra, arrepiéntase y vaya donde su abogado, vaya donde su intercesor, donde su sumo sacerdote, para que lo limpie, para que lo perdone inmediatamente, para que vuelva a la comunión con Dios. Porque en el momento que pecó se interrumpió la comunión con Dios. Muy bien. Un patrón de justicia que caracteriza a los redimidos y un patrón de injusticia caracteriza a los no redimidos.
Ese es el punto. Esa es la razón por la cual los redimidos, hermanos, nunca pueden volver a caer en un patrón de pecado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? El punto es este. Todo creyente tiene un patrón de vida ya, un estilo de nuevo de vida. Hemos nacido, hemos sido creados, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Y un incrédulo tiene un patrón de vida, también un estilo de vida pecaminoso, carnal. Eso, a eso se refiere. Hay dos naturalezas. ¿En cuál está viviendo usted? Ahora, Oscar, señor. sí, cuando usted habla, digamos, de un patrón, pongamos un ejemplo, alguien que era ladrón y, ¿qué? Se arrepintió y es un nacido de nuevo. Ajá. Y Ya, la ya idea no es que no roba. vuelva, sí, que no vuelva a robar. Sí, Esa es la idea, sí, que no caiga en ese patrón de conducta. correcto. Pero puede ser un ejemplo que un día mintió. Ajá, ok. O sea, es parte, se equivocó y ese día él creyó que si decía la verdad, digamos un ejemplo, se iba a comprometer y mintió, Sí, 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 falló. Tiene que ir al arrepentimiento, pedir perdón y el Señor lo correcto. restaura, pero no es una Mm. práctica de pecado. Ya él no Es está, que sí, el tema es no vivir en una práctica. es correcto. Ese es el punto, no vivir en una práctica de pecado. Sí, sí. Entonces, esa es la razón por la cual los redimidos nunca pueden volver a caer en un patrón de pecado continuo. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. No puede, porque el Señor nos guarda. La referencia a aquel que fue engendrado por Dios es a Jesucristo. Ya lo vimos. Fue la pregunta que le hice a Juan Carlos. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Él como el buen pastor, Jesús protege su rebaño para que el maligno, Satanás, no pueda tocarlo, no pueda arrebatarlo o mantenerlo sujeto. El creyente ya no está sujeto bajo el control del diablo. Ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Ya es algo que hemos estudiado bastante. Satanás, hermanos, puede tentar y hostigar a los santos, como lo hizo con Job, con Pedro, con Pablo, pero no puede reclamarlos. Entendemos, de acuerdo que ya lo hemos visto. Vamos a ponerlo así. Cada uno de nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Cada uno de nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos pasados al reino de la luz. El Señor nos pasó ahí, nos rescató, nos arrebató y pagó con sangre. Le pertenecemos y ahora estamos en el reino de la luz. Ok. Satanás puede ahora tentarnos, puede atormentarnos, como lo hizo con Job, como lo hizo con Pedro. Con Job ya ustedes conocen la historia. Con Pedro, ¿dónde lo hizo con Pedro? Cuando negó al Sí. Señor. Don Pero Oscar. igualmente como lo hizo con Pablo. Pero hay un detalle, hermanos, no puede reclamarnos. ¿Qué quiere decir eso? Ya él no tiene, digámoslo así, derecho legal sobre nosotros, porque hoy le pertenecemos a Cristo, pero sí lo tiene en los tibios, aunque estén metidos en la iglesia. Sí. Lo tiene con los tibios, los tiene con los oidores. Satanás tiene derecho legal con ellos todavía. Dígame, Juan Carlos. No, que eso que usted menciona era que se me vino a la mente Apocalipsis 12:17, Ajá. cuando dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que Ajá. guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, él siempre va a estar en guerra contra nosotros, es lo que quiero decir. No, pero aquí no es en el contexto de la iglesia. Ah, ok. Aquí Es en el no, contexto de la gran tribulación. aquí es en la gran tribulación y Ah, aquí ok, la ok. guerra, ¿con quién es? Ah. ¿Con quién es La guerra, ¿Con perdón. quién, con quién sería la guerra aquí? Porque ya Eh, la iglesia no está abajo, sí, 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 no está bien. Ahí la guerra es contra los que no quieren marcarse contra Israel. o contra Israel. Es contra Israel. Vea. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién era la mujer? ¿Se acuerda que ya la habíamos identificado? ¿Quién era la mujer? La Virgen. No, eso es lo que No. piensan los católicos. Que es la Virgen, no. La mujer es Israel. La Ah, mujer es Israel.
y los descendientes de ellos son los israelitas. Dice, La ella mujer es Israel. la mujer es Israel. La mujer, recuérdese, el dragón es Satanás y Cristo es aquí, vea el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, Israel, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta ¿de quién? De Cristo. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y aquí un dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ahí están los 3 principales actores de esta parte de la profecía. Entonces, Ya, ahí se refiere a Israel. yo siempre había creído que esa mujer, no, Es la iglesia católica es la que enseña eso. A nosotros nos enseñaron eso cuando estábamos, pero es la iglesia católica la que piensa eso, la que enseña eso. Muy bien, entonces Jesús no va a dejar de proteger a los redimidos. Él no los va a dejar de proteger. Y les vamos a ver, ¿quién está? Vamos con Elisa, Juan 10, 28. Elisa, Juan 10, 28. Doña Marcelita, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y Judas solo tiene un capítulo, versículos 24 y 25. Don Juan Carlos, pues, el Señor Jesús protege a los redimidos. Juan 10, 28, ¿qué dice? Es precioso ese versículo. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Y léase el que sigue. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí estamos, bajo la protección de Jesús y bajo la protección del Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de ellos dos, a los que tienen la verdadera salvación. 2 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén. Ajá. 2 Timoteo 1:12, doña Marci. Doña Marci, ¿me escucha? Doña Marce, 2 Timoteo 1:12. Ok, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea No, es que yo creo glorificado, que está en primera, doña Marce, es que este está en primera, creo. no sé, segunda de Timoteo 1:12, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué Para dice? que para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, pues, No, glorificado, yo creo que está ¿no? equivocadita. Revise bien para que vea. Por lo Segunda cual, de Timoteo 1, ok, 1:2, así. Entonces 11, no 12, 1, no. 12, 1:12. Por lo cual, asimismo, es esta. Sí, ese es. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su No, llamamiento. no, es que yo creo que este está en una página equivocada, doña Marce. ¿En serio? Segunda Timoteo, Bueno, ¿cuál es? segunda Timoteo, segunda, capítulo Ah, sí, qué pena, ya. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 1:12, ya, 12. perdón. No hay problema. Ok, sí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí lo tienen. Ahí está. Él es poderoso para protegernos. Judas, capítulo 24, versículo 25. bueno, Don Juan Carlos, Judas 24 y 25. Ay, qué lindo este versículo, hermanos. Lo tengo para el domingo también. ok, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, ¿ustedes lo creen ese versículo? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. Hermano, la Biblia habla de que los cristianos debemos conservarnos puros, que debemos de guardar los mandamientos de Dios, que debemos de guardar la fe, guardarnos sin mancha del mundo, guardarnos de los ídolos, lo que hablábamos ahora, los ídolos de hoy, guardar la palabra de Dios y debemos conservarnos en el amor de Dios. La obra de preservar de modo sobrenatural a su pueblo, hermanos, es tan garantizada como la justificación que les hace. O sea, vean, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, don Edwin. Hermanos, el Señor no solamente nos sostiene, nos guarda, sino que nos perfecciona. Él nos perfecciona. ¿Uno qué? Filipenses capítulo 1, versículo 6. 6. Ajá. Estando persuadido de esto y que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Ah, bueno. El Señor va a perfeccionar, hermanos. El Señor está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Un hombre regenerado es muy cuidadoso, hermanos, con su alma, más que con su físico, con su alma. Se esfuerza en mantenerla libre de pecado, de todo aquello que conduce al mismo. Es cuidadoso con la escogencia de sus amigos. Muy importante, ¿quiénes nos rodean? A veces nos rodean malos amigos, malas amistades, malos familiares. Se dan cuenta que las malas compañías, el hombre regenerado se da cuenta que las malas compañías corrompen el corazón y que el mal, y esto es interesante, el mal se contagia más fácilmente que el bien. Es interesante, vea, es más fácil contagiarse uno de algo malo que contagiarse de algo bueno, ¿es cierto o no? ¿Quién se contagia o sea, quién se contagia de cosas buenas? Casi nadie. Pero de cosas malas las agarramos, pero lo más fácil, y somos dulces para lo malo. Y es lo mismo, o sea, lo mismo que sucede, digamos, con las enfermedades. ¿Qué es más fácil contagiarse, con las enfermedades o con la salud? ¿Con qué se contagia uno más fácil? Con las Con las enfermedades. enfermedades, Vea, si usted anda a la par de una persona sana, cuesta contagiarse de esa salud, pero anda a la par de un enfermo. Y es lo mismo con el pecado, hermanos. Exactamente lo mismo. Esta es una analogía. El hombre regenerado es cuidadoso en el empleo de su tiempo. Cuida su tiempo. Le pide al Señor que redima su tiempo. El deseo de él es usarlo con mayor, o sea, donde le saque el mayor provecho en las cosas de Dios. O sea, nosotros tenemos mucho tiempo para muchas cosas, muchas veces menos para las cosas de Dios. Dijimos que debemos de vigilar videos, películas, libros, todo lo que se lee, porque todas las cosas esas entran aquí a la mente y contaminan el alma. Con las amistades que forma. No le basta al hombre regenerado, no le basta que la gente sea amable, sino que se pregunta si su trato hará bien a su alma. Hay mucha gente que es muy amable, pero son corrompidos y nos arrastran. Es cuidadoso con sus hábitos diarios y con su conducta. Trata de tener siempre presente que su propio corazón es engañoso. Jeremías 17:9. ¿Quién va leyendo ahí? Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Va don Juan Carlos, va. Jeremías, ¿qué? Disculpe. ¿Ah? Jeremías, Jeremías 17:9. ok. Don Juan Carlos, ahí, leyendo. Ok, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí lo tienen. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Hermanos, ¿saben dónde está su peor enemigo? ¿Quién es su peor enemigo? Su propio Amén. corazón, su propio corazón. Usted mismo es su peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo, mi carne. Todo Sí. mi ser, mente, emociones y mi voluntad es mi peor enemigo. Don Oscar, ¿Sí? pero el 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios, Dios sabe lo que uno piensa, Dios sabe lo escudriña a uno. Él es el único. Él es el único que nos conoce. El omnisciente Dios. Ahora, el hombre regenerado sabe que el diablo siempre quiere dañarnos y siempre por eso estamos en guardia. Desea vivir, o sea, nosotros debemos de vivir, y es muy importante, nosotros debemos vivir como un soldado en territorio enemigo. ¿Cómo vive un soldado en territorio enemigo? ¿Cómo vive? Está alerta, porque en cualquier momento Alerta. Sí, En cualquier momento se lo echan. O sea, sí. entonces está alerta, él está atento, porque sabe que un descuido, bueno, así debemos de vivir nuestra vida cristiana. El regenerado, hermanos, el regenerado encuentra por experiencia que su alma se halla siempre entre enemigos. Procura ser vigilante, humilde y perseverante en la oración. Nosotros siempre debemos pelear, hermanos. ¿Cómo debemos pelear nosotros en el mundo espiritual? Mediante la oración. Ser perseverantes en la oración. Nosotros en los creyentes peleamos en oración, no peleamos en la carne. Vamos a la oración. Tenemos problemas con la doña, vaya ore. Tiene problemas con el don, vaya ore. Con la hermana, vaya ore. Ore. Nuestra batalla es espiritual, con las almas espirituales. Ahora viene la pregunta. Tenemos las 6 características, las 6 marcas distintivas. ¿Qué diría el apóstol Juan de usted? ¿Has nacido de Dios? Estas son, hermanos, las 6 características de la regeneración que Dios nos ha mostrado. Sumamente importante, hermanos, el considerarlas a conciencia. Sabemos que hay una gran diferencia, hermanos, entre la profundidad y la claridad de estas marcas en aquellos que son regenerados. O sea, una persona regenerada, esas marcas se ven claramente. En una persona que no es regenerada, que no ha nacido de nuevo, no se ven. No se ven. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos presente, hermanos, lo que hemos aprendido. Aquí hay cosas positivas establecidas por el apóstol Juan, como lo son las partes del carácter del hombre regenerado. Es muy importante. En resumen, el hombre regenerado, si tenemos que resumirlo, el hombre regenerado no sigue pecando. No sigue pecando. Cree en Cristo Jesús de todo corazón, ha puesto su confianza en Él. Hace justicia, camina en rectitud, ama a sus hermanos, vence al mundo y se guarda a sí mismo. Y más de una vez, hermanos, el apóstol nos dice en esta epístola que aquel que no tiene esta o aquella marca, que dice, no es de Dios. Y muy importante fijarse en eso, hermanos. No es de Dios. Él señaló un montón de marcas ahí en 1 Juan. Si ya usted lo leyó, usted lo sabe. Un montón de marcas. Y dice, si usted no tiene esta marca, usted no es de Dios. Yo puedo enseñarle, por ejemplo, ir a una donde lo dice específicamente así. Y hay varias que dicen eso. Por ejemplo, dice, vamos a ver por acá, vamos a ver si me sale alguno de estos que no es, donde dice no es de Dios específicamente. Eh, si no, lo buscamos inmediatamente acá. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver.
Acá. No lo Hay tengo. una que dice Primera de Juan 4, del 5 al 6. 4 del 5 al 6. Ok, léamelo, por favor. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Ahí está. El que no es de Dios, hay gente que no es de Dios. Hay marcas, hermanos, específicas acá, digámoslo así, que nos revelan que no es de Dios, que hay personas que están en la iglesia que no son de Dios. Entonces, es muy importante fijarse en eso. Entonces, la conclusión a la que llegamos es, hermanos, que el que tiene las 6 marcas es regenerado. El que no las tiene, no lo es. Esta es la conclusión a la que quiere el apóstol que lleguemos. Hermano, tienes estas marcas. Ese es el punto que tenemos que preguntar. Tenemos estas marcas, cargamos con estas marcas. Eso es lo más importante que nosotros hemos en esta noche, digamos, en estas 3 lecciones que llevamos, es lo más importante, hermanos, que debemos tener claro. El tener estas marcas. El testimonio que da el apóstol Juan es claro y expreso de si lo es o no lo eres. Tiene que haber cierta semejanza entre Dios y sus hijos. Sin ella no se pertenece a la familia de Dios. O sea, nosotros debemos parecernos a Dios. Si no nos estamos pareciendo a Dios, hermano, no somos de la familia de Dios. Tiene que haber una evidencia visible del Espíritu que está en ti, clarita. Y si careces de esta evidencia, te estás jactando, hermanos, de un don que no tienes. Como decía Santiago, muéstrame tus obras. ¿Y qué dice Santiago? Y te diré qué. Y te diré quién eres. O sea, o sea, si no hay obras, una fe que no obra, es una fe muerta. Es algo que ya nosotros hemos estudiado. La regeneración sin frutos, hermanos, no es salvación. No hay salvación. La regeneración trae fruto. Uno debe dar fruto. El fruto es la evidencia. Es importante, hermanos, nada más que revisemos esto claramente. Esto es básicamente, en esto se resume lo que hemos estudiado acerca del nuevo nacimiento. Hay muchas personas que no se examinan con base a estas marcas. Yo les voy a mandar el estudiecito ahora mismo. Ya lo terminamos acá. Y lógicamente está quedando grabado para que ustedes ya lo lean y lo estudien con calma y hasta lo comparten. No sé si hay alguna duda, amada familia, que tengan. No. Ok. Oremos entonces, familia. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, queremos darte las gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, oh Dios precioso y bendito, Señor, estas características, Señor, del nacido de nuevo, Señor, de todo aquel, Señor, que ha sido redimido por ti, Señor, que tiene tu precioso y santo Espíritu en ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ellas podemos examinarnos, Señor, y ver si realmente, hermanos, estamos en la fe, Señor. Gracias. Gracias te damos, precioso y amado Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdalos a poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a compartir tu palabra. Ayúdalos, Señor, a retener tu palabra, Señor. Ayúdalos a ser más como tú. Perfecciónalos, Señor. Perfecciónanos. Perfecciónanos hasta el día de tu venida. Solo queremos ser más como tú, Señor. Gracias una vez más, amado Señor, por tu gran amor y por tu gran bondad. Y continúa tú recibiendo toda la gloria y toda la honra que solo te pertenecen a ti. Y todo esto, hermanos y amados y preciosos hermanos, te le damos las gracias al Señor por lo bueno que ha sido durante todo este año, Señor. Gracias por lo bueno que eres, precioso y bendito Jesús. Amén y amén.